Azimar. Mi nombre es Salud Flores Borjabá, soy doctora en Estudios Árabes Islámicos y profesora en la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla. La ponencia que os presento hoy la hago en colaboración con mi compañero Omar Salem Ul García, becario FPU de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se encuentra en una estancia en Israel. El título de nuestra presentación es Geopolítica histórica en el mundo árabe, análisis del discurso de Napoleón en Egipto. Este trabajo, por tanto, se trata de un análisis de las geopolíticas del mundo árabe a través de los textos de Napoleón para ver cómo se fue estableciendo esa geopolítica que dura prácticamente hasta nuestros días. De este modo se han establecido tres hipótesis. La primera ha sido en torno a la arenga que hace Napoleón en Egipto, que tiene un tono bastante persuasivo. La segunda ha sido ver la influencia lingüística de este texto en otros textos y en otras arengas del mismo tipo que realiza Napoleón. Y por último, el discurso de Napoleón da lugar a un panorama estratégico nuevo en el mundo árabe. Como consecuencia se han establecido objetivos generales y objetivos específicos. Respecto a los objetivos generales, bueno, pues bien, el primero, analizar el discurso político, hemos planteado estudiar la comunicación política y por último, observar el impacto que tuvo este texto. Respecto a los específicos, hemos planteado lo siguiente. Primero, hacer un análisis de los componentes persuasivos del texto para llegar a su público, luego contemplar si esas fórmulas se repiten en otros textos y por último, comprobar el impacto que tuvo en el mundo árabe hasta tal punto de convertirse en un precursor de las geopolíticas que tenemos actualmente. En cuanto al material y métodos que hemos desarrollado, hay que decir que se trata de una metodología cualitativa, puesto que se trata de una aproximación teórica al estado en cuestión. De este modo hemos usado la teoría fundamentada porque hemos hecho una recolección de datos que hemos ido clasificando y hemos ido analizando de una manera minuciosa para poder elaborar una teoría posterior. No obstante, esto se ha completado con el método histórico, es decir, se ha completado como se ha tenido que llevar una fase heurística, crítica, hermenéutica y finalmente de exposición, teniendo en cuenta todos los datos que hemos ido analizando. En cuanto al material, hay que decir que hemos tratado una versión francesa del texto que pronuncia Napoleón en el CAE en Egipto, así como también otro texto en versión en árabe y también hemos tratado alguna versión en inglés. Por último, hemos tratado otro tipo de textos, como el texto que Napoleón emite a sus tropas. Hemos tratado sobre todo con la versión en inglés para hacer un análisis de comparativo para ver hasta qué punto la geopolítica del mundo árabe nace, se desarrolla, digamos prácticamente que se expande casi a nuestros días en este punto. Bueno, pues el análisis de los datos. En primer lugar, hemos hecho un análisis de la llegada de Napoleón a Egipto. Hay que tener en cuenta que a finales del siglo XVIII Egipto vive en una crisis económica, está asolado por bastantes epidemias y también tiene una fuerte desorganización interna provocada por el conflicto social que oponía a los mamelucos y a la mayoría de la población, que estaba liderada por los ulemos. Asimismo, cuando llega Napoleón, lo hace a mano de la invitación del cónsul francés para castigar las vejaciones que los beys de Egipto infligían a los comerciantes franceses en medio de un clima de desprestigio de los mamelucos. El tono de dicho mensaje, por tanto, va a recordar al que pronuncia en el Palacio Real de Madrid ante los afrancesados. No obstante, en este caso, los usurpadores son los mamelucos, como veremos a continuación. Por ello recurre, por tanto, a citas a la divinidad y al propio pueblo egipcio. A pesar de todo, hay que tener en cuenta que Napoleón, por decirlo de alguna manera, no llega a controlar del todo Egipto, puesto que está desde 1798 a 1801, que es cuando el desembarco anglo-otomano en Egipto en 1801 pone fin a la presencia francesa. Así pues, los otomanos van a intentar restablecer toda la autoridad directa, mientras que los ingleses, con la restitución del poder a los mamelucos, trataron de iniciar un control indirecto sobre la zona, cuya importancia estratégica era evidente para las posesiones coloniales. Bueno, si nos centramos en el discurso de Napoleón, el que emite en Egipto propiamente dicho, como he comentado anteriormente, esta parte la he trabajado yo personalmente, mientras que la comparativa de textos la ha realizado mi compañero Omar. En este punto, bueno, pues el análisis que yo planteo es el siguiente. He utilizado la versión francesa así como la versión árabe
para ver el análisis de la utilización de distintos vocabularios y de distintas estrategias para poder atraer a su público. En primer lugar, desde un punto de vista textual, el texto de Napoleón se articula conforme a las directrices de un texto argumentativo. Podemos decir, ¿por qué un texto argumentativo? Pues muy sencillo, porque podemos ver cómo en un primer momento intenta atraer a su público, intenta hacer hincapié en un momento y luego va dando distintas razones o distintos argumentos hasta que finalmente llega a una conclusión. ¿Cómo empieza el texto? Pues empieza con Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en nombre de Dios el compasivo y el misericordioso. Esta primera frase hace referencia al Corán y es utilizada para atraer a los habitantes de Egipto, así como también recurre a la palabra ahli. La palabra ahli para referirse a mi gente, a los míos, en árabe. Bueno, a continuación vemos como después de esta introducción podemos detallar que podría llamarse el epílogo, por decirlo de alguna manera. Napoleón deja claro que viene a salvar a Egipto de aquellos que lo han estado asolando y desde un primer momento adquiere un tono paternalista y protector. Pues intenta como apoderarse del territorio y para ello recurre incluso a el lema de la Revolución Francesa. No obstante, en el texto francés que hemos trabajado podemos ver cómo aparece liberté et la égalité, pero el término fraternité, digamos como que no está incluido. Este hecho simboliza, por tanto, que presenta libertador e igualitario y no fraternal, es decir, que tiene la intención de liberar al pueblo pero sacando su propio beneficio. Una vez que ha anunciado esto en el texto, podemos ver cómo expone las razones por las cuales él considera que él debe quedarse en Egipto y por qué ha llegado él a Egipto. Entonces, la primera es, tiene un claro sentido religioso, es decir, hace referencia a Dios, el soberano, el universo y el todopoderoso. De igual modo, hace respetar al profeta y el Corán, mostrando a los enemigos invasores como conocedores de la religión. Por otro lado, el siguiente argumento es una desacreditación a los mamelucos. Hay que tener en cuenta que a través de este argumento busca convencer a los ciudadanos, aprovechando esa revuelta social que existe entre los mamelucos y encabezadas con los ulemas. Por otro lado, hace referencia al ascenso de los altos cargos al poder y Napoleón apela a la grandeza de las ciudades egipcias y al mismo tiempo a la necesidad de la felicidad de sus habitantes. Por último, la siguiente razón de alabanza es una alabanza a los musulmanes. Napoleón se considera amigo de los musulmanes y llegó incluso a criticar a los cristianos. Para ello opera a los notables de la nación. Incluso insiste en que han sido incapaces de enfrentarse al Papa y al Vaticano, manteniendo su amistad con el sultán otomano. Este hecho es así hasta que hay algún autor y hay incluso algunos investigadores que piensan que este texto puede ser incluso entendido como una conversión del propio Napoleón al Islam. En fin, tras emitir estos argumentos, Napoleón hace un llamamiento, por tanto, a los egipcios, festejando la unión entre ambos, y considera que aquellos que se unan a la causa tendrán una vida plena con la fortuna de sonreír. Por otro lado, también hace una advertencia, puesto que podemos ver cómo existen interjecciones que van dirigidas a aquellos que no quieren unirse a la causa, mostrando las consecuencias que puede tener. De hecho, utiliza directamente, no se refiere a los egipcios propiamente dicho, sino que recurre a un pronombre demostrativo que tiene un papel deíctico, en tanto que se señala a los egipcios, pero sin nombrarlos. Todo esto, por tanto, posteriormente vemos que se refleja en diferentes artículos, ¿no? El primero de ellos hace referencia al sometimiento propiamente dicho, el segundo es la advertencia, como hemos comentado, el tercero ya vemos cómo la bandera francesa empieza a aparecer por medio, puesto que se tolera la presencia del sultán otomano, pero también es necesario que esté la francesa y al mismo tiempo lo alaba haciendo referencia a Dios. El siguiente artículo también pide a los jeques que sellen todas las propiedades de los mamelucos, necesita que se les expropie para debilitarlos y así poder controlar la situación. Y por último, el último artículo asegura la posibilidad de mantener la religión, puesto que, volvemos a lo mismo, en la versión árabe vemos cómo hasta incluso se utiliza el término ahli. Ahli, que viene de la raíz ahla, que tiene un sentido de familia, unión, incluso tribu, ¿no? En algunos contextos podemos llegar a verlo.
Finalmente vemos que añade la fecha y el lugar, no obstante, la fecha la complementa con la fecha de la égira con el fin de convencer del todo, es decir, no se muestra con la fecha solo que podríamos encontrar en cualquier texto de la época, sino que añade el año de la égira. Entonces, la estructura puede decirse que Napoleón optó por un orden decreciente a la hora de realizar este texto, puesto que se aprecia que lo más importante se dice al principio, es decir, desde un primer momento me está diciendo las cosas claras y posteriormente va a desarrollarlo, puesto que su idea inicial no es otra que entrar en el Cairo y quedarse en Egipto y como consecuencia colonizarlo o conquistarlo. Pues bien, si este texto lo comparamos con otros textos, como acabo de decir, el texto que echa a sus propias campañas, podemos ver cómo en Napoleón existe un paralelismo. Es decir, el texto no es una cosa que sea aislada, no va buscando lo que es el buenismo, sino que es algo que Napoleón tenía ya premeditado y que tenía una clara intención estratégica, así como también una clara intención geopolítica en la zona. Al comparar los textos vemos cómo existen algunas influencias, que existen bastantes influencias y no se ve del todo descabellado en el sentido que ambas comparaciones son bastante significativas. Pues bien, una vez analizados la arenga de Napoleón en Egipto, así y una vez comparada, podemos distinguir los diferentes resultados. En primer lugar, debemos decir que es un texto argumentativo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que entenderlo como un texto que quiere llamar la atención y que quiere atraer a un público determinado, así como también pretende convencerlo. ¿Qué quiere decir que pretende convencerlo? Pretende que se unan a la causa y que participen dentro de lo que él tiene planeado. Por otro lado, habla de usurpadores mamelucos en el discurso, pero obvia la crisis económica, es decir, hace más hincapié en la revuelta social que en la economía. ¿Por qué? Porque como la revuelta social estaba liderada por, decirlo de algún modo, por los ulemas, veía una posibilidad de que la gente lo siguiera. En este sentido, por tanto, la estructura está bien pensada porque se sabe el público al que se dirige, así como también los argumentos están bien redactados, en tanto que está desarrollando qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a encontrar a posteriori. No obstante, sí hay que destacar que la contienda de Napoleón no llega a cuajar, no llega a tener el éxito que le hubiera gustado, puesto como os he dicho en 1801 termina el paso de Napoleón en Egipto, pero sí es verdad que la situación fue bastante significativa. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el francés se acabó estableciendo como lengua de cultura, así como también el gobernador Muhammad Ali, de la mano de Tahtawi, dirigió bastantes expediciones a Francia con tal de modernizar Egipto y darle un nuevo aire a Egipto. Dicho de otra manera, supuso de alguna manera el inicio de la Nahda, ese despertar, que suele surgir literario, histórico, cultural, pero también un nuevo panorama geopolítico y estratégico, como hemos ido comentando a lo largo de este trabajo. Por último, la expedición de Napoleón no tuvo el éxito que esperaba, como hemos dicho. Por tanto, a modo de conclusión, sí es verdad que supuso un cambio, digamos, en el Egipto contemporáneo. Asimismo, también recalcar en la conclusión la presencia de esa posible conversión que Napoleón pudo hacer de una manera inconsciente o incitada con el fin de atraer a la gente. ¿Qué quiere decir esto? La lengua y la lingüística, así como también los diferentes textos, deben ser interpretados y deben ser entendidos como una herramienta clave para comprender la historia, así como también para comprender la geopolítica y la geoestrategia. ¿Por qué? Porque este panorama prácticamente ha dado lugar a lo que hoy tenemos, dio lugar a un periodo de colonizaciones por parte de Francia y por parte de Inglaterra, pero también posteriormente en la situación que tenemos hoy en día y que estamos viviendo todavía con esos enclaves políticos y geoestratégicos. Con todo, mi compañero Omar Salem García y yo damos las gracias, así como también espero que os haya gustado y estamos ambos a vuestra disposición por si surge alguna pregunta o alguna duda que podamos resolver. Muchísimas gracias y seguimos viéndonos por el final.